más de fondo, es un trabajo que ve toda la bibliografía disponible, y él era de relaciones internacionales, de repente se fue a esto de la historia, igual más o menos como yo. Tiene una buena cantidad de archivos, tiene como 15 archivos para ver lo de Obregón, así que pónganlo. Ya sé que no lo van a leer y probablemente se olvide, pero a lo mejor uno de ustedes, uno o medio de ustedes, alguna vez tiene que, por causas de fuerza mayor o por gusto, que ver los 1920s, y tiene la mejor bibliografía y la interpretación más reciente, ¿no? Entonces, Pedro Castro, Álvaro Obregón, Fuego y cenizas de la Revolución Mexicana, y tiene la ventaja de que es de los nuestros, así que le da mucho énfasis también a la parte de política exterior. Entonces pónganselo ahí en la bibliografía, y si algún día por alguna razón necesitan ahondar en esto, bueno, pues tienen a Pedro. Los historiadores profesionales ahora no les interesa la política. Eso es algo que no me sorprende del todo, pero sí me llama un poco la atención. ¿Alguno de ustedes tiene idea de qué es lo que están trabajando los historiadores mexicanos con mayor deleite y pasión, etcétera? Sí, los que tienen, bueno, los que ya ahorita están como historiadores profesionales, póngale los de 30, 40 años que ya están bien metidos en sus investigaciones. ¿Economía? Exactamente. Estrellita en la frente, vámonos, para que vean que sí, en este grupo hay gente que se entera de todo. La vida privada, la vida cotidiana, la del ciudadano, no necesariamente del ciudadano común y corriente, usan más bien las clases medias, las clases urbanas. Entonces ven desde la religión, la comida, etcétera. Ahora, ¿por qué? Eso les dejo a su interpretación. Yo más o menos supongo, como el presente es el que dirige nuestra mirada hacia el pasado, supongo que la política del presente es algo que más vale que pase ese cáliz de nosotros, y entonces se dedican a cosas más íntimas que los colegios, la prensa, el teatro. Hay un montón de cosas que me he encontrado de prostitución. Hay algo que les interesa. No sé si son cosas que un psiquiatra debía de ver o no, pero eso. Hubo una vez en que en este colegio abundaban los chinos. Había más chinos aquí que este grupo, y todavía venían con sus trajes Mao. Entonces les dábamos clase de una repasadita de historia general de México, y lo que les fascinó, por lo que todos querían hacer un estudio, eran los sacrificios humanos en la época de los aztecas. Entonces todos estaban que los despellejaban. Yo, profesor, yo quiero que le sacaban el corazón, etc. ¿Qué relación había entre estudiantes maoístas y los sacrificios humanos? Todavía no entiendo, pero era lo que les gustaba. Entonces hoy a los historiadores mexicanos, a los que están aquí en el Centro de Estudios Históricos, también es la vida cotidiana y el alejamiento de la política. Entonces Pedro Castro es un caso raro, porque se está metido en temas políticos y hace un muy buen trabajo. Entonces, en los años 20, para la política mexicana de los años 20, les recomiendo a don Pedro. Bueno, ¿algún tipo de pregunta, inquietud, propuesta, crítica, antes de seguir adelante? Todo quedó claro.
Está buenísimo, una de dos, o soy muy buen profesor o a ustedes les importa un pepino el proceso político mexicano, y yo más bien voy por el segundo, la segunda explicación. Sí, para que salvar el honor del grupo, por favor. Yo tenía duda en cuanto al papel del personaje Alberto Pani en los años 20. El ingeniero. Ingeniero es importante, es ingeniero, sabía matemáticas, había ido a la universidad. Su papel es, si tengo que hacerlo muy rápido, resumirlo de manera muy rápida, es el inicio de la tecnocracia en el gobierno. Es de las personas que sirven para muchos puestos y su compromiso ideológico es relativo. Entonces, no hay muchos como él, pero hay varios, y son el principio de la tecnocracia. Gómez Morín podría ser el otro, que después ya se va por el lado del panismo, pero en esos años 20 es igualito, que todos, está con la revolución y el nuevo grupo en el poder, etc. Él es abogado. Es más interesante Pani porque él sí conoce de la ciencia dura. Abogados sobran en México. Bueno, pongamos que no sobre, pero hay más abogados. Ingenieros hay menos, médicos también hay varios, pero los más adecuados para la tecnocracia que después va a venir serían ingenieros y abogados. No hay economistas porque no existe la facultad de economía, no existe la escuela de economía. Economía es una parte del derecho. Va a ser años después cuando se vaya empezando a diferenciar la economía. En los años, déjenme ver, años 40 es cuando está la escuela de economía, que luego, mucho tiempo después, va a ser la facultad de economía. Y si ustedes quieren ver a esta, bueno, usted si quiere ver a Pani y a la tecnocracia, cómo evoluciona este libro, es muy bueno porque es una visión de cómo se va haciendo la tecnocracia. Los economistas de Pani, Beteta también sería uno de ellos, y cómo se van lentamente formando hasta llegar a ser lo que es hoy un grupo fuerte, un grupo tecnocrático. ¿De qué escuelas vienen? De la UNAM o del exterior, porque al principio venían de educación en el exterior. El presidente de este colegio, uno de los presidentes de este colegio, que es Urquidi, pues viene de la London School of Economics. Él no sacó más que el BA, pero Josué Sáenz saca el doctorado en economía allá, es de los primeritos en los años 40, principios de los 50, y hasta llegar a los de ahora, que son del ITAM, ¿no? Eso es básicamente la fuente de la gran tecnocracia mexicana que ha hecho de este país la espléndida república que es hoy. Vamos ahora entonces a entrarle al cardenismo. Quedé bueno, sí quedé yo, porque quién sabe si quedamos, en que el ascenso, el acceso al poder. Es que el libro que estoy leyendo habla sobre... ¿Cuál? Dígame, porque no sé cuál. Puede usted estar leyendo las 1001 noches. Para el seminario se llama La transición o el pantano, y el pantano. Y habla también de un cardenismo, pero de Cuauhtémoc Cárdenas. Ah, sí, entonces, pero ese es el segundo cardenismo. ¿Cómo podemos hablar del zapatismo del subcomandante Marcos? Entonces está el zapatismo original y el neozapatismo, está el cardenismo original y el neocardenismo, pero también, ya para abreviarlo, es muy frecuente, como está en ese libro de ustedes, que le pongan cardenismo, porque ya se sobreentiende para el lector que
que es el de los 1980s, pero el original es el de 1935. ¿Puedo hacer una pregunta en la que tal vez me salga un poco de tema? A ver, échela. Es que todavía no entiendo qué fue el Pemex Gate. ¿Qué fue el qué? Pemex Gate. Está muy buena. O sea, me quedan como 3 líneas, pero no sé qué es. Como broma del Watergate scandal de Nixon. Fue un fraude. Sí, bueno, Desviaron pero recursos del o sea, país ¿cómo para fue el financiar fraude la o campaña qué de fue? Roberto Madrazo. El sindicato de Pemex le pasa recursos a la campaña de Francisco Labastida. ¿Cuántos recursos le pasó? Puede ir entre 1.500 millones de pesos a 500 millones nada más. ¿De dónde saca el sindicato de Pemex esos recursos? Pues de Pemex. Entonces, la principal compañía paraestatal le pasa al sindicato para que el sindicato le pase al partido de Estado. A muchos colegas no les gusta que denomine yo al PRI partido de Estado, pero eso es, y este es un... Otros le dicen no, el partido dominante, otros le ponen el partido hegemónico, para bajarle más, porque partido de Estado suena muy duro, pero en este caso es clarísimo. La agencia del Estado le pasa al sindicato, que es una de las estructuras corporativas más importantes del PRI, y se lo pasa al PRI, y el PRI lo usa en la campaña de la Bastida. Ahora, en este tipo de recursos, ¿cuánto se sacó y cuánto llegó? ¿Quién sabe? Unas de las cuentas que Andrés Manuel consiguió cuando estaba ya aquí en el Zócalo, protestando por el fraude en Tabasco, que hizo el señor Roberto Madrazo, alguien le pasó todos los documentos sobre los gastos de la campaña de Madrazo en Tabasco. Bueno, es un gastazo y fantástico. Y uno de los documentitos pone gastos para el señor Germán Dehesa y la señora Denise Dresser en la invitación que se les hace para que participen en la campaña, vayan. Entonces el gasto es el boleto de avión, el pago del hotel, los restaurantes, etcétera. Y ambos dicen, pero si nosotros nunca fuimos a Tabasco. Entonces, en estos dineros, alguien dice, pues en el meeting hubo 5,000 y hubo que poner 5,000 tortas, 5,000 refrescos, pero en el meeting hubo 2,000. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, es un robadero en descampado, porque todo está ilegal. Entonces, el Pemex Gate es eso. Costó 1.500 millones de pesos. ¿Cuántos fueron y terminaron realmente en la campaña? A saber, como tantas otras cosas similares. Pero volvamos al cardenismo original. En 1935, al iniciarse el año, empieza también a surgir una tensión muy fuerte entre el joven presidente y general y el jefe máximo y también general, y ya no tan joven, que es Calles. El motivo es una orientación política divergente. Todas las señales estaban en su lugar para saber que Cárdenas iba a irse hacia la izquierda, excepto una, que era la voluntad del jefe máximo. Ese estaba por irse hacia la derecha. Y en esa circunstancia se supuso, la clase política, el público interesado, que no era mucho, supusieron que finalmente el jefe máximo iba a prevalecer, como prevaleció en el caso de Emilio Portes Gil, en el caso de Pascual Ortiz Rubio y en el caso de Abelardo Rodríguez. Entonces, uno más, ¿no? Pero no fue así.
¿cómo explicarlo de manera rápida? Un tanto injusta, porque es mucho más complejo. Pero podemos decir que ese personaje hizo uso de la institucionalización que estaba entonces crescendo en el proceso de institucionalizar al nuevo régimen. Y el centro del nuevo régimen era la presidencia. Entonces él hizo pero muy buen uso de los poderes formales de la presidencia para hacerlos reales. Pasó de lo formal a lo real sin que se lo esperara Calles y el callismo en general. El choque viene por la política obrera. La política obrera de Cárdenas está contenida en el plan sexenal, algo que se había publicado, lo conocían todos los que querían conocerlo, todos los que sabían leer y querían leer, ahí estaba. Y era un documento donde, como ya lo dije, se apoyaba el avance del sindicalismo, la reforma agraria y el nacionalismo. La educación eran los 4 puntos básicos de ese documento. Pero Calles no se lo creyó, además no se lo preguntaron. Empezó a haber una relación muy estrecha entre la CTM, que estaba entonces en su nacimiento, la Confederación de Trabajadores de México, que estaba dirigida por Vicente Lombardo Toledano. Lombardo Toledano no era un obrero, era un intelectual metido a político y metido a líder sindical, con una orientación claramente marxista. Él no lo ocultaba, sino lo señalaba. Era una interpretación de la historia y del momento desde la perspectiva de la lucha de clases. Entonces, este movimiento obrero, con el cambio de gobierno, se lanza a hacer más y más demandas, a las huelgas. Algunas de las huelgas, una por lo menos que me metí yo, si mal no recuerdo, pero ya no me hagan mucho caso, es la de Colgate. Desmenucé la huelga y dije, bueno, pues en realidad no están tan mal los obreros, los trabajadores de esa empresa. Pero no era realmente porque estuvieran o no estuvieran mal, sino era la ofensiva obrera, la ofensiva de Lombardo para ampliar el espacio de los sindicatos. Entonces se usaban todos los instrumentos disponibles y las demandas se fueron relativamente lejos. Y hubo un montón de huelgas. Si tuviéramos, que creo que no lo tenemos, la estadística de las huelgas, ahí empieza a verse que algo está pasando. O se está desmoronando esto, o se está rehaciendo. Hay una estadística en el 100 años de confusión de Macarios que tiene donde sí viene cómo fueron las huelgas. Bueno, sí vienen las cifras exactas. Sí, hay estadísticas de esas hay. Yo decía que si la tenemos aquí, no que no las hubiera. Sí hay un buen número de estudios al respecto. Además, porque la Secretaría de Comercio y Industria, Comercio y Trabajo tenía las estadísticas. Esa agitación le lleva a Calles a lanzar una declaración críptica, pero la clase política tenía la obligación de estar letrada en eso y de saber qué quiere decir cuando yo digo, no digo, sino digo Diego. Esa es una de las fórmulas que deben de aprender ellos y ustedes. Entonces, la declaración, los obreros están traicionando, o los sindicatos están traicionando al presidente Cárdenas, dice Calles. Este es un maratón de radicalismo. En la declaración misma, pues puede uno verla como un apoyo al presidente. Pobre presidente, tiene que hacer frente a tantas huelgas. Traducido al lenguaje de la clase política, ya le dieron en la torre al general Cárdenas,
porque el jefe máximo lo está criticando. Al decir que los obreros lo han traicionado, quiere decir que no los está controlando. Y si no los controla, entonces ¿para qué sirve? El mensaje fue clarito, va camino a ser otro Ortiz Rubio. Y en las caricaturas de la época, bueno, ahorita no tenemos el rostro de frente de Cárdenas, pero más o menos aquí así. Entonces lo ponían también como un opalito, y como a Ortiz Rubio, ¿no? Que era un opal porque era un baboso. Entonces aquí está otro nopalito y cayéndole unas gotitas. Era lo mismo. Va camino a la autodestrucción por desobedecer al jefe máximo, que no dijo que lo estaban desobedeciendo porque no podían obedecerlo. Si él era un ciudadano normal, común y corriente. Pero a buen entendedor, poquísimas palabras. Esa declaración se la hace al Nacional Revolucionario, que es el periódico que ustedes ya no conocieron, pero que terminó por llamarse El Nacional, pero originalmente era el Nacional Revolucionario y era un vocero del partido oficial. Lo leía muy poca gente, siempre lo leyeron poquísimas gentes, pero era como esta Gaceta Desde la Fe, que yo no he conocido a nadie que la lea, pero la prensa la pone, y el obispo y el arzobispo dijo tal cosa, y entonces ya el resto de la prensa hace el eco, aunque tenga 2 ejemplares. Igual era el Nacional Revolucionario. En esta declaración es producto de una entrevista que le hace Ezequiel Padilla, que era entonces un legislador muy conocido por su cercanía con Calles, y en el periódico del partido la saca. Es una sentencia de muerte para Cárdenas. Y sin embargo, lo que hace el personaje es en realidad muy sencillo. Nada más se necesitaba tener un poquito de, bueno, un mucho, de valor, llamémoslo así, para enfrentarse a Calles. Y lo que hace es llamar al Estado Mayor Presidencial, que ya existía, no como el de ahora, que son como 500,000 para guardar al general de 5 estrellas, que es el presidente. Era bastante pequeñito, pero tenían lo suficientes para mandar, en términos generales fueron jefes, o sea, jefes es el que va de mayor a teniente coronel a coronel. Manda jefes a cada una de las jefaturas militares, con una obligación de, en cuanto llegaran, se tenían que presentar o los tenía que recibir el general jefe de la jefatura, y le tenía que preguntar a ese general lo que decía el documento que llevaba. Y el documento que llevaba es: el señor general Calles y yo tenemos una diferencia, más o menos es lo que decía, no me acuerdo verbatim qué decía, y el señor presidente quiere saber con quién está usted, si con melón o con sandía. Ahora, esto es para un caso típico de burocracia y de teoría de la burocracia. Hay una organización, el presidente, su Estado Mayor, el otro no tiene organización formal. Tiene, se suponía, el poder, pero no la organización formal. Entonces aquí es el juego del prisionero para cada uno de los generales. Tenía que responderle in situ, inmediatamente. Esa era la instrucción. Yo le leo la pregunta, usted me la responde y yo le telegrafío al señor presidente. No hay tiempo para que él vaya a preguntarle a Calles. Entonces, si está
con el otro preguntándole. Aquí está mi orden. Tiene usted que responderle en este momento. ¿Qué responden? Pues estoy con el presidente, porque yo no sé qué rayos vaya a hacer Calles. Aquí quien me está preguntando es una de las dos partes involucradas, pero es la parte que formalmente es mi jefe, el otro no. Entonces, ¿yo qué digo? Y Cárdenas lo sabía. Tenían que decirle, yo estoy con usted. Ahora, el hecho de estoy con usted es una self-fulfilling prophecy, porque entonces todos dicen que sí, aunque no, pero no hay la alternativa. Y el hecho de que todos digan que sí es una manera de, así rápidamente, de agarrar el poder político. El centro del poder político es el ejército, todavía no es el partido, todavía no son las organizaciones de masa. Entonces todos los jefes de operaciones militares se subordinan a Cárdenas, e inmediatamente Cárdenas les hace saber al resto que estaban subordinados. Entonces todos conocen las decisiones de todos y no hay más que una sola respuesta: estamos con usted, el señor presidente. Por lo tanto, Calles pierde el poder en ese momento. Aunque todos fueran callistas, nadie tuvo la posibilidad de decirlo y todos se quedan con las formas. La formalidad es que el presidente, que además es general de división, es el jefe nato del ejército y ellos están subordinados a ese jefe, aunque no quieran, porque la organización burocrática lo impide. No tuvieron tiempo de ir, venir más bien venir a la Ciudad de México, hacer una cita con Calles, preguntarle cómo estaban las cosas y que Calles le dijera, mire, vamos a tener que cambiar de presidente. Si ese hubiera sido el caso, prácticamente todos hubieran dicho que sí a Calles y Cárdenas hubiera desaparecido, por las buenas o por las malas. Pero como toma la decisión de movilizar a su Estado Mayor y aprovecharse de la estructura formal, entonces la respuesta es: estamos con usted. Y si eso no lo pensaban, a la hora de decirlo, realmente lo hicieron, porque ya no le convenía a ninguno de ellos dar marcha atrás. Así que Calles se ve, pero casi de un día para otro, echado. El gabinete de Cárdenas tenía básicamente callistas. Y cuando está el momento cumbre del choque, le piden permiso a Cárdenas para ir a ver a Calles a Cuernavaca. Cárdenas les dice que vayan, que consulten con Calles. Y en el momento en que van, él cambia todo el gabinete. Así que cuando llegaron de Cuernavaca ya no estaban como miembros del gabinete. En el gabinete había unos cuantos cardenistas, en particular el general Mújica. Ese era el más duro, el otro michoacano, y este sí era un agente de izquierda con un conocimiento teórico del marxismo. Él había sido seminarista allá en Michoacán, si mal no recuerdo, cerca de Zamora. ¿Dónde están un invernadero donde nacen muchos cardenales y todas estas cosas? Ya se me olvidó, muy cerquita de Zamora, ahí casi a la vuelta. Pero como ocurre en varios casos así, de seminarista se pasa al otro lado, entonces es radicalísimo. Está también Emilio Portes Gil, que ha decidido quedarse con Cárdenas. Y hay tres generales importantes. Bueno, dos particularmente importantes. Saturnino Cedillo, que es el cacique de San Luis Potosí y que tiene además una cantidad de agraristas armados, como un ejército irregular, además de su mando. Ese se queda con Cárdenas
y con Cárdenas también se queda Almazán, que son dos generales que sí tienen un poder real porque controlan a personas. El ejército todavía no está, como ahora, tan profesionalizado. Hay todavía lealtades personales muy importantes. Y estos dos, uno en el norte y otro en el centro. Y tiene a Garrido Canaval, que no es general, pero es el cacicotote de Tabasco. Es un radicalazo en teoría más que en la práctica. Garrido Canaval es de los que propicia, por ejemplo, la quema de santos. Entonces es una gran fiesta, se ponen los santos, se les prende fuego y luego propicia los bautismos socialistas. Es en donde a un niñito se le pone artículo 123 Jiménez y a otro se le pone Lucifer Godínez y ahí van por el mundo, se llama, ¿cómo se llama usted? Lucifer. Y hay, tiene, cuando es secretario de Agricultura, bueno, en fin, tiene varios personajes muy cercanos que lo respaldan, además del respaldo formal del ejército. Y Portes Gil lo pone al frente del partido. Quita al presidente del partido y pone a Portes Gil. Entonces el partido va a expulsar del Congreso a diputados y senadores que son callistas. Va a ser una purga. El término purga es muy conocido en la época, porque es lo que se usaba en la Unión Soviética. Pero en la Unión Soviética las purgas terminan en la tumba. Aquí no, la revolución con Cárdenas en particular se modera muchísimo. Prácticamente no hay muertos, simplemente los despachan. El director del Nacional Revolucionario, el que publicó la entrevista, pues es uno de los primeritos que pasa a mejor vida burocrática. Pasa al retiro. Entonces el periódico lo toma el partido y luego va a deshacerse de los gobernadores. En esta historia de la Revolución Mexicana, en la parte que le toca a Alicia Hernández, en su estudio sobre la época de Cárdenas, ahí vienen bien detallados cómo va sacando a los gobernadores. Cárdenas y luego Salinas son los dos que hacen purgas de gobernadores más grandes, más aparatosas. Pero Cárdenas la hace realmente en un momentito, una cosa pequeñita los va a ir sacando. Y se va a deshacer de sus aliados originales. Se va a deshacer de Almazán, se va a deshacer de Garrido Canaval y también al final se va a deshacer de Emilio Portes Gil. Entonces los usa en un primer momento y luego los margina o de plano los expulsa. Y a Zedillo, que es el caso más dramático, él se levanta en armas contra Cárdenas. Primero es un instrumento del cardenismo contra Calles, y pasado un tiempo, cuando Cárdenas se va yendo a la izquierda, Zedillo queda un poco fuera de eso, él no quiere ir tan lejos. Entonces, en el 38, cuando se haga la expropiación petrolera, va a ser el momento en que se levante. Pero ya es muy tarde para levantarse, porque sus tropas irregulares de agraristas, Cárdenas está haciendo la reforma agraria. Entonces, literalmente le serrucharon el piso a Zedillo. Se lo habían serruchado antes. Estaba un poquito gordo y en su casa de Palomas tenía un balcón y alguien le serruchó el balcón. Y cuando sale al balcón, ¡pum! No lo matan, pero lo dejan hecho una desgracia. Después, el serruchamiento sigue ya hasta que Cárdenas le pide que se vaya como jefe de operaciones militares a Michoacán, o sea, al feudo de Cárdenas.
Si Zedillo se va, formalmente estaría al cargo de las tropas allí, pero la verdad es que estaría rodeado de purititos cardenistas. Entonces la manera de quitarlo. Él dice que no. Y entonces se levanta en armas, pero pues ya nadie lo sigue. Así que en un encuentro con el ejército, cuando ya está un poquito gordo y ya no puede andar por el cerro como andaba antes, cuando él, Magdaleno y Cleofas, que son los 3 hermanos Zedillos, pues andaban de revolucionarios. Ahora, para andar de contrarrevolucionario ya tiene dificultades y lo mata. Es una de las pocas, y además a Cárdenas eso sí no le gustó nada, el que lo hubieran matado, lo quería hacer como a Calles Calles con Serrano, es que vayan por él a Cuernavaca y lo fusilen en el camino. Cárdenas lo que hace es, vete a viajar, viaja, sal del país. Bueno, se sale un tiempecillo, creo que se fue a Hawái, debía haber sido interesantísimo viajar a Hawái en aquella época. Regresa Calles y entonces lo acusan formalmente de estar preparando un acto subversivo y de manera ilegal lo ponen un día en un avión y lo mandan a Estados Unidos y ahí se queda por el resto del sexenio cardenista en San Diego, viviendo bien, pero completamente marginado. Con él se va Luis Napoleón Morones, que es el líder sindical adversario de la CTM de Lombardo, también lo sacan del país. Sacan al general Medina Beitia, que era el comandante de la zona de la región jefatura más importante, perdón, que era la de la Ciudad de México, también se va. Y es un descabezamiento del callismo, el que tiene lugar a partir de la segunda mitad de 1935. No hay sangre, pero Garrido Canaval termina en Costa Rica. El gobernador de Michoacán, ¿quién es el gobernador de Michoacán? Es un general, pudiera ser Yocupicio, pero no estoy seguro. Viene a la Ciudad de México y se le cae el avión. Ahora, viendo la autobiografía del general Fierro, que es el creador de la Fuerza Aérea Mexicana, los aviones se caían como moscas, se caen todo el tiempo. Entonces, fue accidente. Pues quién sabe. Lo más seguro es que sí, pero... Yo tengo una duda. Yo tengo muchas. Vamos a ver, vamos a unirlas. Estaba diciendo que expulsan del país a Napoleón Morones. ¿Qué pasa entonces con la CROM? Pues ahí se va a quedar allí vegetando. La CROM sigue como CROM, ahí, solita. Después se la convierten en CTM. No. La CTM es la CTM. La CTM es la CTM. Primero hay una división dentro de la CROM, antes de la CTM. Y una se llama la CROM y otra se llama la CROM reformada. Y de la CROM reformada va a salir la CTM, pero la CROM, ahí se queda. Yo creo que todavía está, a lo mejor todavía está por ahí. ¿En qué parte es cuando entran los 5 lobitos? ¿Y dónde está Fidel Velázquez? Eso es Miguel Alemán. Ah, ya está Miguel Alemán. Es Miguel Alemán, que es quien hace la purga. Alemán hace otra purga, igualito que Cárdenas. Alemán también se descabeza varios gobiernos estatales y quita, su gran purga es quitar a Vicente Lombardo Toledano de la CTM y frustrar mucho el objetivo de Lombardo, que era crear un partido alternativo, el Partido Popular, el PP, pero no logra despegar el PP. Él quería que la parte de izquierda del PRI, bueno, entonces, sí, del PRI ya, se pasara al PP, no se pasa nadie. Entonces el PP sigue ahí, todavía está ahí en Álvaro Obregón, creo que tiene su sede
¿Cómo hizo Cárdenas para que los generales, que sí eran callistas en su mayoría, que no intentaran regresar a Calles? No, pues como le digo, pregúntele a Gil cómo se hace la teoría de la burocracia, cómo los pocos organizados siempre se imponen sobre los muchos desorganizados. Si Calles no tiene una organización formal, es la lealtad personal, pero él confía en ella. Él es el creador del partido, de la organización formal. Él tiene una especie de organización informal. Pero cuando estas dos se confrontan, pues la que gana es la formal. Entonces es un círculo. Si uno lo ve desde el punto de vista cardenista, es un círculo virtuoso. Si uno lo ve desde el punto de vista de Calles, es un círculo vicioso. Empieza porque la lealtad es formalmente para Cárdenas como presidente, aunque no estén convencidos de eso. Pero como todos lo siguen esa conducta, entonces ya más les conviene convencerse. Y entonces yo estoy con el ganador hasta que pierde. Ya perdió Calles, bueno, pues entonces mi lealtad es con el presidente. Que además es muy fácil, es más fácil ser leal al presidente porque uno puede sentir, bueno, pues eso es lo que la institucionalidad significa. El jefe máximo es la desinstitucionalización. Entonces aquí está el momento políticamente clave, el real. El formal es la creación del PNR en 1929 para sustituir a los caciques, a los hombres fuertes, a los caudillos más que a los caciques, sustituir a Obregón o figuras como Obregón. Pero la institución no funciona todavía, está apenas en su etapa infantil y surge el sustituto del caudillo, que es Calles. Aquí es el momento en que el sustituto del caudillo desaparece y realmente la institución o el grupo de instituciones funcionan. Funciona el partido como disciplinador que va a correr a todos los congresistas y va a mover a los congresos locales para que destituyan a los gobernadores que no son leales a Cárdenas. El ejército se disciplina. El general Amaro, que era le llaman, ese es el que está ahí, su estatua ecuestre junto al auditorio, y le ponen el creador del ejército moderno. Bueno, sí, él institucionalizó bastante el ejército y luego lo desinstitucionalizan a él y realmente el ejército ya queda en manos de Cárdenas. Pone al general Figueroa al frente y es una persona leal a él. Y los generales son... la Revolución Mexicana no es tan... ideológica ni tan brutal como la soviética, entonces ni hay matanzas ni la ideología es particularmente importante. Cárdenas lanza hacia la izquierda al gobierno, lanza pero lo más lejos que se puede hacia la izquierda, y el grueso más o menos lo siguen aunque no estén convencidos. Tampoco lo van a seguir con entusiasmo, por eso cuando empieza a tener problemas, pues los otros se quedan parados, el grueso de la clase política se queda parada y luego se irá a la derecha, sin mayor dificultad. Los mismos que estaban a la izquierda, casi todos se van a la derecha, unos poquitos van quedando en el camino, unos pocos quedan como los duros callistas que se los llevó la historia, luego unos pocos quedarán como los duros cardenistas que también se los lleva la historia, y ya la revolución va a dejar de existir y viene ya el gobierno o el régimen postrevolucionario con Ávila Camacho, que está en el centro, que ya lo vimos, y luego el péndulo llega a la derecha con Miguel Alemán. Allí se va a quedar más o menos con Ruiz Cortines, luego va a volcarse un poquito hacia la izquierda con López Mateos, pero luego se va a ir a la derecha con Díaz Ordaz. Luego va a volver un poco al centro izquierda con Echeverría y luego se va
acabar con López Portillo, que es cuando viene la crisis del 82, la crisis económica, la que afecta al modelo económico y al modelo político, y ya de ahí surge el neoliberalismo, que primero es priista y luego va a ser panista. Ahí sí hay una continuidad en neoliberalismo con dos partidos. Entonces estamos aquí en un momento clave de la institucionalización de la política mexicana con Cárdenas. Cárdenas va a usar esa ida a la... ¿esto qué es? Las tierras distribuidas, sí. Va a usar esta posibilidad para crearle al partido una base de masas, algo que no tiene ningún partido político en América Latina. Es el primero que realmente tiene una masa a su servicio. O Cárdenas diría, el partido está al servicio de la masa. Aquí hay que ver el trabajo de Arnaldo Córdoba, la política de masas del cardenismo, que es muy bueno y es muy profunda la explicación de Arnaldo. Entonces, ¿dónde andamos? El promedio mensual. Bueno, pues sí, el promedio mensual, esto es curiosísimo, va a ser superado solamente por Díaz Ordaz, pero es la calidad de la tierra que se reparte. Ahí está el secreto de la repartición de la tierra. En ese último periodo, pues ya se reparten tierras que no tienen mayor, el grueso ya no tienen la productividad que tiene el reparto en el cardenismo. En el cardenismo el reparto es la laguna. La laguna es la zona más productiva de la agricultura mexicana, es el agrobusiness. Es el río Nazas, que está canalizado y por lo tanto tiene una capacidad de rendimiento la laguna enorme. Algodón de exportación, trigo, alfalfa, por eso es la leche Lala. La leche La Laguna es porque ahí también hay para alimentar el ganado, alfalfa y grano. Entonces es una zona muy rica y se va a repartir a los trabajadores que ya no son tanto campesinos, sino son casi proletarios del campo, porque eso es agrobusiness, no es la hacienda tradicional mexicana, sino es muy rica. Se va a repartir en Michoacán cosas como Lombardía y Nueva Italia, que son arroceras y que tienen también un valor enorme porque son muy productivas. Se va a repartir las plantaciones de enequén en Yucatán, que en ese momento el enequén tiene mucha demanda en Estados Unidos. La International Harvester ha desarrollado unas máquinas para cosechar que requieren del enequén para de manera automática hacer los haces de trigo en las grandes planicies norteamericanas. También lo hacían con alambre. El problema es que el alambre, hasta el día de hoy, se lo pueden comer las vacas, los trozos. En cambio, si se comen un cacho de enequén, pues hasta les da, no sé, vitaminas y minerales asimilables. Entonces, el mercado del enequén es bien importante y eso se va a distribuir. Así que Cárdenas logra consolidar una base social para el régimen de la revolución, cosa masiva, enorme, organizada. Las comunidades ejidales, Cárdenas, y esto lo dice también en el plan sexenal, les va a dar armas para que defiendan la tierra y no sea reversible la expropiación. Entonces se va a crear una especie de segundo ejército con los agraristas. Se les llama las defensas rurales. Las defensas rurales tienen hasta su uniforme. Un uniforme no muy
tampoco estaban muy bien uniformados los militares de la época. Tienen una organización militar, pero tienen un arma relativamente de segunda. Son carabinas de caballería lo que les dan. No van a tener armas automáticas. Tampoco el ejército tenía muchas, pero las que había las tenía el ejército. Artillería, pues ni de chiste. Entonces tiene grupos de caballería, infantería, pero pues es un montón de gente que le son leales al presidente. Está también las organizaciones obreras que incluso van a tener uniformes y van a desfilar, pero a esas nunca les dan armas. Lo más que llegan a tener son los instrumentos de la banda de guerra, entonces pero totalmente desarmados, porque el ejército no quiere que los obreros tengan armas. Entre otras cosas, porque en esos años los obreros que tienen armas están en España y han mostrado lo que pueden hacer frente a un ejército profesional. Así que Lombardo no logra armar a sus obreros, pero por ahí va la idea. Entonces, todas estas organizaciones no tienen relación entre sí. El presidente Cárdenas es tajante, no se van a agrupar obreros y campesinos. Los obreros van a ir por un lado, los campesinos van a ir por otro. Lombardo quería hacer a todos los trabajadores del campo y la ciudad parte de una gran, enorme organización. Eso es privilegio del presidente, no de Lombardo. Así que la pirámide en la cima es la que tiene todos los hilos del poder, pero a niveles más bajos están aislados. El ejército por su lado, los sindicatos por el otro, los agraristas por el otro, y una clase media que va a ser finalmente la Confederación Nacional de Organizaciones Populares por el otro. Todos controlados por la presidencia. Y en 1935, en 36, 37, 38, es el momento del cardenismo, es el momento en que México experimenta reformas sociales. Es la única gran reforma social dirigida desde arriba, compactada en unos cuantos años, y transforma el panorama social mexicano. ¿Qué años, perdón? Yo diría que de mediados de 35 a mediados de 38. Ahí es cuando ya las cosas empiezan a llegar a su límite para el cardenismo. La resistencia es fuerte, la clase media en general pues es reaccionaria. Claro que de la clase media salen algunos elementos de los más radicales. Mao, Lenin, etcétera, pues vienen de las clases medias. Pero como clase, y en México, pues es la más conservadora. Entonces, ahí Cárdenas tiene un problema. Estas clases medias, urbanas y rurales, francamente, están en contra del cardenismo. Una parte del ejército también. Los ejércitos no son particularmente de izquierda, y menos en esa época, y menos teniendo el problema de trasfondo del franquismo. Entonces el ejército está en una posición no muy de gran apoyo a Cárdenas. La iglesia tiene un papel ambiguo. Cárdenas ya no sigue la política callista de enfrentamiento, de choque contra la iglesia. Más o menos trata de llegar a un cierto acuerdo con ella. Pero a la iglesia no le gusta nadita la educación socialista. Ahora podemos ver, como lo verán dentro de 50 años, lo que está pasando ahorita, alguien se va a reír, como ahora nos reímos de las guerras de religión de europeas, y bueno, y por eso se estaban matando, y por tal brutalidad hicieron de que
cientos de miles cayeron por las guerras de religión, pero si eran la misma religión. Bueno, el Islam tiene la misma, entre sunitas y chiitas, y uno dice, bueno, ¿qué les pasa a estos? Pues que no sé, ¿quién es el yerno de Mahoma, que va por un lado y los otros por el otro? En esta educación socialista es en realidad bastante light, pero hay educación sexual. Educación sexual. Ya me imagino si hubieran entonces llegado siquiera a vislumbrar que iba a haber matrimonios gays en México, bueno, eso los hubiera matado. Pero la educación sexual, eso no se puede, no se puede. En la escuela primaria hablar de eso, los niños vienen de París, y si no vienen de París, pues quién sabe de dónde vendrán, pero es un mundo muy cerrado, que siente que se están atacando bases fundamentales de su visión del mundo, de su moral. Y la educación con libros de texto en donde se ponen a las sirvientas en una casa de clase media y cómo tienen derechos y cómo se pueden emancipar. Bueno, hay límites. Así que la educación es uno de los puntos contenciosos en el cardenismo. El apoyo a los sindicatos, la reforma agraria y finalmente el choque con los intereses extranjeros. Eso le va a drenar a Cárdenas las últimas energías, el resistir, el llevar a cabo el choque y resistir las presiones contrarias. Y el choque fundamental, los primeros escarceos son por la vía de los trabajadores, por las demandas de los trabajadores. ¿Dónde están los trabajadores? Los obreros realmente en México pues son muy pocos. Y la industria está directa o indirectamente en manos externas. El choque fundamental va a ser en el petróleo, pero podría haber sido en la minería en su conjunto. En los ferrocarriles ya no, porque los ferrocarriles por la propia guerra civil se fueron quedando el gobierno con ellos y están en una situación lamentable. Entonces Cárdenas le da los ferrocarriles a los trabajadores para que los administren como cooperativa, pero al ratito los trabajadores dicen que muchas gracias, pero no. No quieren ellos ser los dueños de los ferrocarriles y se los devuelven. Ellos quieren ser trabajadores que cobren su sueldo y no se preocupen porque ver cómo andan las finanzas de esa industria que está quebrada. Está como mexicana, ahora sí estaban los ferrocarriles en los años 30. Entonces el choque serio viene en el petróleo, una industria que ha ido del gran boom de los 1910 a 22, a la depresión de los 20 y de nuevo a una cierta bonanza en los 30 como resultado del descubrimiento de los depósitos en Poza Rica. Entonces, petróleo. Bueno, entonces esto es el PIB, ¿verdad? Estos son 1924, pero eso sobre 1921. Es casi el 7% del PIB el petróleo. Es el momento realmente importante. Y luego disminuye. Aquí viene la Gran Depresión, nada muy importante como producto de exportación. Va a ser más importante como símbolo de hasta dónde puede un país periférico decidir por sí y ante sí que va a tomar una industria que está en poder de los extranjeros. ¿Hasta dónde lo van a dejar? Entonces, la parte de hasta dónde es importante para lo que pasa en Venezuela, lo que puede pasar en
Colombia o Bolivia, que ya están también son productores de petróleo, y lo que puede pasar en el Medio Oriente. Entonces, el punto de la industria petrolera es en buena medida simbólico de las limitaciones y posibilidades de los países periféricos. Y eso es lo que vamos a ver en la sesión del viernes. ¿A quién le toca hoy?